Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. En el nombre de Dios, el clemente misericordioso, la paz y las bendiciones de Dios sean con su siervo y mensajero Muhammad, su familia y todos sus seguidores hasta el día del juicio final. Una vez más, queridos hermanos, queridos oyentes, nos encontramos aquí en estas clases de nuestro programa Conozcamos Juntos el Islam. Una vez más, acompañado por su excelencia el Sheikh Nasser Al-Muqbil. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Sheikh. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, que Allah acepte. Alhamdulillah, estas clases de conocimiento que estamos llevando a cabo. Alhamdulillah, que Allah acepte todo. Amén. Seguimos entonces con clases de jurisprudencia, que es esta etapa en la que estamos aprendiendo todo lo relacionado a lo que el musulmán debe saber en relación a lo lícito, lo ilícito, lo que puede hacer, lo que no puede hacer. Y Allah Altísimo sea ha creado al ser humano de cuerpo y espíritu. Ambos reciben, como estamos hablando de la purificación, ambos reciben o tienen suciedades. A esas suciedades hay que limpiarlas. Las del cuerpo, por ejemplo, las vamos a limpiar con agua, en el caso de suciedades que vienen desde afuera. Claro. En el caso de lo interno, sería, por ejemplo, el sudor, es algo que proviene de adentro. En relación a las impurezas que tiene el espíritu, también son de dos orígenes. Por ejemplo, dentro del corazón, Sheikh, podemos hablar de lo que es la asociación, y esa es la más alta, claro, que tenemos que purificar. Claro, es el más importante, la verdad. Hay que purificar primero el corazón por la creencia correcta y seguimos a purificar también el cuerpo por la agua, por la ablución, por la limpiarse y todo eso. Bien, dentro de esto que estamos hablando de cómo purificar, nosotros vamos a abordar el tema de lo que es el agua, relacionado siempre con los actos de adoración, porque, por ejemplo, el musulmán, antes de rezar, debe purificarse. Claro. Bueno, entonces ahora tenemos que hablar en el primer lugar sobre el agua como agua, la naturaleza del agua y cuál es la regla en general sobre el agua en el Islam. O sea, cómo podemos saber en qué agua podemos hacer la purificación o la ablución y qué agua que no. O sea, qué tipo de agua que sí, qué tipo de agua que no. Perfecto. ¿Qué agua voy a usar para lavarme? Antes de hablar sobre este tema, tenemos que saber como una regla general que el agua es pura. El agua es pura. El agua del mar, por ejemplo. Check, esta es una regla. Una regla. El agua en su origen es pura. Es pura, sin duda. Aunque es el agua del mar, el agua del río, el agua de la lluvia, es pura. Este es el origen del agua. Si no tiene cambio por algo impuro, entonces el agua es pura. Este es el origen. Bien. Entonces, por ejemplo, si estoy fuera de casa, en un bosque o en un lugar así, estamos comiendo, llega la hora de hacer el rezo, yo puedo hacer la ablución en el río. Claro, sin duda, porque el río es agua pura, o sea, tiene agua pura. Perfecto, bien. Y en cuanto a, por ejemplo, Sheikh, si yo tengo, el agua tiene distintas características. Claro. Tiene el color, el olor y el sabor. El agua pura es la que, ya hemos mencionado. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo tengo un recipiente? Y, por ejemplo, cae algo adentro? ¿Cómo puedo hacer yo para saber si esa agua puedo utilizarla para hacer la ablución? Bueno, antes de hablar sobre esta, hay que ver que el agua también tiene tipos de, o sea, características diferentes. El agua del mar es salada. Sí. El agua del río, dulce. Sí. Entonces hay que ver el origen. El origen del agua del mar es ensalada. Entonces es así, es pura así. En su esencia pura. Así. Salada. Ensalada. Podemos usarla para nuestro, digamos, necesario como comida,
o algo, porque podemos hacerla también el agua del mar, o para también hacer la ablución, para utilizar la ablución, los Bien. dos. Entonces vamos a ver el cambio del origen del tipo del agua. Mashallah. Es decir, el agua del mar, el origen es que es salada. Sí. que Si es se salada, cambia, si se cambia o cambia un carácter del agua hasta que sea dulce. sí. Sigue siendo pura. Ahora vamos a ver si cambió por cuál, por qué cambió ¿Por qué motivo? el motivo. Sí. Si es por algo puro, el agua sigue pura. Si el cambio por algo impuro, entonces el agua sea impura. Esta depende Bien. el cambio. Entonces, volvemos para confirmar esta. Sí. El origen del agua que es pura. Pura, sí. Y vamos a ver el carácter, el carácter real del tipo del agua, si es ensalada o dulce, Sí. no importa en este caso. Perfecto. No importa si es salada o dulce. O dulce, no importa. Sí. Vamos a ver el origen. El Bien. agua de la lluvia, dulce. Dulce. El agua del río, dulce. Sí. Y el agua del mar, Salada. ensalada. Pero los tres tipos de esta agua son puras. Pura. Lícita para hacer. Para hacer la ablución. ablución, para hacer la comida, para Mashallah. beberla o tomarla. Sí. Todo esto es lícito para usarla en cualquier tipo de uso. Perfecto. Este es el primero. Y vamos a ver ahora el cambio del agua. Cuando el agua cambia, ¿no? Bueno, Cuando el agua cambia, vamos a ver este tema. ¿Por qué digamos esta? En este caso tenemos tres asuntos. que tenemos que tener en cuenta en En el agua. el cambio del agua. Sí. Cuando el ¿Cuáles agua- son, Sheikh? Son tres asuntos o tres Sí. puntos. Cuando el agua cambia hasta que tenga otro nombre. Por ejemplo, el té, la mayoría del té es agua con un poco de té y el color cambia al color normalmente rojo o Sí. negro a Sí, veces. el té que use. Sí. Claro. Y el cachamay, algo amarillo. Sí. ¿Sí? El mate también, algo así. Sí. Entonces, ahora, si pregunta cualquier persona, ¿qué es esta? ¿Qué dice? ¿Agua o té? Té. Té. Entonces ya cambió el nombre. Mashallah. ¿O qué Bien. es esta? Mate. Ya está, cambió el nombre. Entonces, en este caso, Cuando cambia entonces el nombre, el nombre, aunque por algo puro, pero ya no es agua, es otra cosa. Allahu Akbar. Como Bien. té, café, mate, no importa. Y digamos, es lícito usarlo. Sí. Lícito, tomarlo no pasa nada. Sí. Pero en este caso no es el agua para utilizar la ablución. Para la ablución. No es agua. No es agua. No es agua, cambió. No es agua, Es cambió. té o mate. O café, por ejemplo. O sopa, o cualquier. Allahu Akbar, sí. Entonces, sí. este es el primer asunto Entonces el primero es el cambio cuando cambia de nombre. del nombre. Hasta que sea otra cosa que no es agua. Perfecto. El segundo tipo, cuando cambia el agua por algo puro. Por ejemplo, tienes una jarra de agua Sí. y pura, por supuesto, Sí. y estamos tomando un té con una taza, Sí. y se cayó una gota, dos gotas en esta jarra, ¿sí? De Ah, agua. Sí. Normalmente, esta jarra cambia el color. Muy poco, pero cambia el color. Cayeron dos gotitas, sí. Claro, dos, tres, un poco. Pero vamos a ver, ahora si pregunta a cualquier persona, ¿qué tiene esta jarra? ¿Qué dice? ¿Té o agua? Agua. Agua. Pero el color está cambiado. Sí. Pero cambiado por ¿cuál? Por una o dos gotas Té. de té. Y el té es puro. El té es puro, entonces esta agua pura también. Ah, mashallah. Está un cambio por algo puro. Este es el segundo punto Bien. o asunto, digamos. Sí, sí, sí. Hay cambio, pero el cambio es por algo puro, como una, dos, tres gotas de té, por ejemplo. Y lo importante. O a veces, para que sepa, a veces el cambio por el tiempo.
Si un agua como un lago se queda mucho tiempo, se cambia el color y a veces el olor también. Sí. Pero algo puro, o sea, algo no se cambió por algo impuro, por algo puro, algo natural. Entonces, aunque se cambió el sabor o el olor o el color por algo puro, el agua sigue pura. Bien. Esto es muy importante. Este es el segundo punto. Claro, porque a veces los lagos vienen de la lluvia, Sí. pero cuando ve el agua se cambia el color por la tierra a veces. Si se queda mucho tiempo sin mover, a veces se cambia también el sabor. Bien. O por las hojas de los árboles o algo, son poros en general, y se cambia el sabor, entonces el agua sigue pura también en esta casa. Perfecto. Entonces, si el cambio por algo puro, el agua sigue pura. Es así, esta es la regla. Bien. El tercer punto, cuando sea el cambio por algo impuro. Cuando ingresa al agua algo impuro. Impuro. Un ejemplo, Sheikh. Ingresa, no me importa, ingresa, no ingresa, pero el cambio por algo impuro. ¿Cómo es? Vamos a volver en el ejemplo de la jarra. Si cae 2 gotas, por ejemplo, de orina. Sí. La orina, pura o impura. La orina, impura. Sin duda. Entonces, esta jarra se cambió el color por algo impuro. Entonces, esta agua impura. Directamente. ¿Por qué? Porque cambió el carácter o característica del agua por algo impura. Entonces, el agua también impura. Bien. El tercer punto. Y entonces, como regla, cuando el agua tenga cambio por algo impuro en sus características del sabor, olor o color, uno de los 3, entonces el agua sea impura. Siempre. Esta es la regla. Cuando el cambio en el agua por algo impuro, aunque en el color o sabor o el olor, ya está, no podemos utilizar esta agua porque ahora está impura esta agua. Perfecto. Entonces, la regla general, cuando el agua tenga cambio, si el agua, poca agua o mucha agua, no importa. Si tenga el cambio por algo impuro, ya está. El agua también impura. En este caso. Sí. Vamos a ver algunos. Sí. No, quería preguntar porque, por ejemplo, volviendo al ejemplo que estábamos hablando en relación a que si yo, por ejemplo, voy un día domingo a comer un asado al costado del río. Bueno. Y alguien, por ejemplo, o no sé, orina en el río. Bueno. ¿Cómo puedo saber si yo puedo hacer la ablución o no en ese río? Bueno, ahora vamos a ver, estamos hablando sobre el cambio del agua. Sí. Primero vamos a ver, el río o el agua del río se cambió por esta orina. Esta primero. Es difícil porque corre. Claro. El segundo, que el río está corriendo siempre. Constantemente, sí. Claro, entonces no se queda. Cualquier cosa que se queda en el río se va. Siempre, sí. Entonces, no tenga cambio, el agua del río no tenga el cambio. Sí. Además, la orina, si vamos a ver el agua del río, como nada. Claro. No tiene ningún efecto. No tiene ningún efecto. Lo que necesita a veces, si este lugar está sucio, elige otro lugar, un paso, 2 pasos por otro lado y ya está. Y Allah ha hecho fácil la religión. O puede traer mucho agua para limpiar este espacio y ya está. Subhanallah, Allah ha hecho fácil todas las cosas.
Por eso la regla es muy clara. Normalmente, digamos, cuando el agua sea mucho, no tenga, No hay problema. no tenga cambio, la verdad. Claro. No tenga cambio. Si una persona orina en un lago, no está corriendo, el lago no está corriendo, pero el agua es mucho. Normalmente no tenga cambio. No. Entonces el agua siga Siendo pura. Subhanallah. Entonces siempre vamos a ver la regla, vamos a ver Volvemos siempre a la siempre regla. a la regla siempre. Las características del agua son 3: sabor, color y olor. Cuando cambia una de las características por algo impuro, entonces el agua es impura. Si no tenga cambio, no importa si significa algo impura o no, Sí. no importa en este caso. Si no hay cambio, el agua sigue pura. Subhanallah. Esta es la regla en general. Alhamdulillah, así es el Islam. Así Allah Altísimo sea, nos ha hecho llegar toda la claridad para poder desenvolvernos en esta vida buscando la complacencia de Allah. A través de lo que Allah Altísimo sea ha revelado en el generoso Corán y en la sunna del mensajero de Allah, el profeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Dice Allah en el generoso Corán: ciertamente Allah ama a los que se arrepienten y se purifican. Barakallahu fik, Sheikh. Gracias a Dios, alhamdulillah, una clase más. Resumimos entonces 2 reglas principales que hemos aprendido hoy. La primera, que el agua en su origen, Es pura. el agua entonces en su origen es pura. Esa es la primera regla. La segunda regla, Sheikh, es cuando el agua ingresa algo impuro, es directamente Impura cuando cambia una de las características. bien. Cuando ingresa algo impuro al agua y cambia cualquiera de las 3 características que son El sabor, olor y color. subhanallah, queda ilícita para hacer la ablución. Nos encontramos entonces, inshallah, si Dios quiere, en la próxima clase. Vamos a continuar aprendiendo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.